Gracias. Le doy la palabra al representante del Ministerio Público. Gracias. Muchas gracias, señora magistrada. Como agente del Ministerio Público, me permito expresar a todos ustedes y a la audiencia el concepto respectivo en este caso, en el cual el demandado es el señor Héctor Darío Pérez Piedrahíta, quien fungió, según las descripciones de la demanda, como concejal del municipio de San Pedro de los Milagros, en Antioquia, especialmente en el periodo de 1998 y 2000, y según las pretensiones de la demanda, se acusa de haber violado el régimen de incompatibilidades o de conflicto de intereses contenido en el artículo 70 de la Ley 136 de 1994. Los hechos jurídicamente relevantes y lo que constituye la piedra angular de la acusación se traducen en que el para ese entonces concejal Héctor Darío Pérez Piedrahíta en 1998 actuó, y siendo al mismo tiempo empleado de Colanta, como edil, y participó en la votación del proyecto para ese entonces de acuerdo municipal, que luego se ratificó como Acuerdo 045 de 1998, que en su artículo 41 estableció una exención tributaria para el impuesto de industria y comercio, tableros y complementarios para las empresas que en ese momento tuvieran más de 40 trabajadores y de esa planta de personal el 70% al menos fuera residente en la localidad. Esos hechos, según el demandante, atentan contra el principio de la transparencia y generan un conflicto de intereses en la medida en que el edil para esa época se desempeñaba como empleado de la planta Colanta y que por supuesto entonces su decisión estaba marcada por el interés personal en la medida en que Colanta le promovió su carrera política, lo mantuvo en el empleo y luego le premió con cargos directivos, y por supuesto para la planta Colanta por la exención tributaria que era en ese momento la intención según el demandante. Como ha sido una directriz por parte de la Procuraduría, vale la pena rescatar que el principio democrático que transversalmente irradia nuestro sistema jurídico enarbola las posiciones que adquieren los ciudadanos y que se logran a través del voto popular, y de eso no hay duda. Aquí no se va a controvertir ese derecho que incluso según la Corte Constitucional es un derecho fundamental. Sin embargo, debe quedar claro que ese derecho fundamental está reglado. No es solo la moral ciudadana, subjetiva, ideológica, la que marca el derrotero de cómo se debe actuar cuando se ocupan las corporaciones públicas. Esto es una ética racional y por tanto está circunscrita a una normativa, y esa normativa genera para todos los ciudadanos una restricción. En el caso que nos ocupa, la restricción, como para todos los miembros de corporaciones públicas, es que se actúe en beneficio de la comunidad, para el interés de todos, para lograr el desarrollo social. Ese es el objetivo democrático del voto popular. No debe haber entonces mácula sobre intereses particulares y sobre terceros que afecten el desarrollo de esa función pública. Pues bien, en el caso concreto, haciendo esta breve introducción, este procurador conceptúa que en efecto el tribunal, con todo respeto, debería emitir una decisión de pérdida de investidura en contra del edil. Y voy a sustentar bajo los siguientes argumentos esta preposición. La calidad de concejal del señor Héctor Darío Pérez Piedrahíta para los periodos de 1998 y 2000 está demostrada en el proceso.
simplemente puede observarse la constancia visible a folio 513. Aunque es cierto, como lo dijo el demandante, ha habido una clara y evidente omisión de las autoridades públicas para emitir las constancias que el tribunal le ha pedido. Pero sin embargo está probada esa calidad. 2. La participación en la votación del Acuerdo 045 de 1998 no tiene tampoco discusión. Simplemente obsérvese la respuesta al derecho de petición de fecha 19 de mayo de 2007 que aparece en el expediente. 3. La calidad de empleado de Colanta. La parte demandante demostró a través de documentos que incluso elevó acciones de tutela para que se le entregara la información. Colanta no lo hizo, como tampoco entregó al tribunal la hoja de vida. Sin embargo, no solo por esa omisión que podríamos ya elaborar una inferencia, sino de acuerdo a los testimonios, sobre todo de Heriberto Ríos, que fue compañero del demandado, y Gustavo León Zapata Barrientos, se puede decir que en efecto está probado que en 1998 el señor Pérez Piedrahíta era empleado de Colanta. Pero lo más importante, la prueba del interés directo o de terceros. Para este procurador queda demostrada y se extracta claramente de los testimonios presentados por Heriberto Ríos, Jaime Alberto Álvarez Díez, Dora Osorio Zapata y Gustavo León Zapata Barrientos, además de los del señor Alberto Chávez, Héctor Múnera y Uriel Álvarez. Los primeros porque tuvieron la condición política que ha ostentado el demandado, fueron concejales. Estuvieron algunos dentro de la planta de Colanta y contaron cómo de manera precisa las directivas de la empresa hacían consultas en el seno de la planta para establecer quién iba a ser el candidato de turno al consejo y también a la alcaldía. Eso quedó claro en los testimonios, es decir, había una maquinaria política dentro de la planta y por supuesto uno de los favorecidos fue el demandado, el señor Héctor Darío Pérez Piedrahíta, según los testimonios, a tal punto que se estableció por la planta y sus directivas que los empleados de la planta deberían apoyar al candidato o candidatos que se les seleccionaban, de lo contrario perderían sus puestos. Y es más, se dice, que es grave, en estos testimonios que también se presionaba a la comunidad, una zona agrícola lechera que de parte de esta empresa entonces recibía constreñimientos en el sentido de que no se les iba a comprar más sus productos lácteos si no se apoyaban a los candidatos que establecía Colanta. De hecho, entonces es innegable que la planta Colanta a través de los años en este sector y en esta población, San Pedro de los Milagros de Antioquia, ejerció un poder político. De eso no hay duda y quedó probado en el proceso. Y tampoco hay duda que en el caso particular que nos ocupa, porque no nos interesa en este proceso la maquinaria y todos los logros políticos de la empresa, sino aquí, ¿qué pasó con el edil Pérez Piedrahíta? Pues logró que entre al consejo. Y ya en el consejo él no se declaró impedido cuando se promovió el acuerdo 045 de 1998, que no tiene nombre propio, claro, no dice Colanta queda exonerada del impuesto de industria y comercio, tablero y complementarios, pero también quedó demostrado que en esa época era la única empresa que tenía más de 40 trabajadores. Solo en 2008 aparecieron otras empresas, 10 años después, que pudieron beneficiarse. Y ya también sabemos que venía beneficiándose de esa exención varios años atrás, es decir, esta era una prórroga de la exención. Y que el señor Pérez Piedrahíta también fue concejal en un periodo anterior. Por tanto, creo de manera enfática que se encuentra demostrado el interés directo. El interés directo era conservar el empleo y lograr el apoyo político del edil. ¿Y el interés de la empresa cuál era? Pues
lograr la ventaja de las decisiones que se adopten en el seno del Consejo, en este caso el Acuerdo 045 de 1998, artículo 41, a través de una exención tributaria. Por ese motivo, tal como lo señaló el Consejo de Estado en sentencia del 27 de febrero de este año con ponencia del doctor Carlos Enrique Moreno, este procurador señala que si bien es cierto esa sentencia no es precedente porque no es una sentencia de unificación, sí es una jurisprudencia aplicable a este caso. Los hechos son similares, guarda estrecha analogía y es un criterio entonces auxiliar. En esa sentencia el Consejo de Estado establece, frente al primero de los testigos, Heriberto Ríos, una sanción de pérdida de investidura por hechos iguales a los que trata hoy en día la Sala. El Consejo de Estado en esa oportunidad hace un análisis conceptual y señala lo siguiente, y lo voy a tratar de describir brevemente. Se ha dicho, y la discusión estriba en estos procesos, que las corporaciones las cooperativas benefician a la comunidad y que por esa razón no existe este conflicto de intereses, y esa es una jurisprudencia vigente en el Consejo de Estado. Pero en esta oportunidad el Consejo de Estado ha señalado, este análisis corporativo o cooperativo mejor, no significa que deje sin valor el conflicto de intereses. Si se demuestra, aún siendo una cooperativa que tenía interés directo en una decisión y a través de ese interés manipula o se sirve de un funcionario público, que es precisamente el caso del señor Pérez Piedrahíta, ahí sí existe conflicto de intereses. Y no está cambiando la jurisprudencia, simplemente está señalando el Consejo de Estado que la figura cooperativa no está por encima del conflicto de intereses, todo lo contrario, el conflicto de intereses probado en un proceso por encima del cooperativismo tiene que ser sancionado. De la misma razón, o por la misma razón, el Consejo de Estado en esta sentencia hace el siguiente análisis que es válido para este proceso. No se necesita ser un empleado directivo, en este caso de la planta de Colanta, para señalar que esa era la muestra del poder de la empresa y la teoría o el mecanismo del conflicto de intereses. No, aquí hay una lógica inversa. Sencillamente Colanta se dedicó a promover empleados de cargos bajos, como el caso del señor Heriberto Ríos, que era un celador o vigilante, y el caso mismo del señor Pérez Piedrahíta, que empezó como un trabajador que recibía leche en la planta. ¿Para qué? Para promoverlos como líderes de los trabajadores y poder luego ubicarlos en el electorado y lograr, con su capacidad política, la de la planta, la elección, y eso ha pasado durante varios años, pero lo que nos interesa aquí ocurrió con el señor Pérez Piedrahíta. Por tanto, esa jurisprudencia del Consejo de Estado, aún no siendo precedente, porque no es sentencia de unificación, creo que nos aclara las dudas sobre cuál es la figura del cooperativismo, cómo incide el conflicto de intereses en esa figura, y de otro lado, cómo aún con la lógica inversa de un empleado de bajo rango se puede lograr manipular el sistema político. Por tanto, para este procurador están demostradas las características que lastimosamente lesionan el principio democrático, es decir, aquí el señor Pérez Piedrahíta no obró con independencia, no obró bajo la moralidad pública, no quiso beneficiar el interés público, sino el particular, lo que lleva para este procurador, sin ninguna duda, a que se le sancione con la pérdida de investidura y en consecuencia que sean los efectos jurídicos que disponga el tribunal frente a su calidad de servidor público. Esta es la intervención de este procurador y deja a juicio de la sala plena del tribunal este concepto para que se sirva en su momento tomar la decisión que en derecho sea la correspondiente y que no enmarca más que el bien jurídico, la normatividad y la moralidad pública, que es el derrotero de todos los funcionarios públicos y que enmarca la intervención de este procurador. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor.